2 años de aquel episodio nos acompañan en esta mesa Mónica Pinto, Horacio Sanguinetti, Julio Ortiz, Luis Alberto Romero. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Yo no voy a ser la primera en hablar, pero sí como ama de llaves de este lugar. Quiero, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes que estén acá hoy. Esta actividad es importante para los universitarios, es importante para la UBA, y ver que el salón está genuinamente lleno es importante. Quiero darle la bienvenida a todos los colegas que están acá, que son muchos, de distintos niveles, pero además quiero agradecerle a la Secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires, a Katy Nuciglia, que está acá. Quiero agradecerle al doctor Pablo Buchwiller, que es el titular del programa Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires, que también nos acompaña. Hay historiadores, bueno, lo sabía hasta hace un rato en la sala. Está Alicia Camilo Camilioni. Alicia fue una de las artífices de que pudiéramos volver a reconstruir algo de lo que planteaba Romero durante la democracia. Está Eve, que nos acompaña en esta mesa como presencia señera de quienes estuvieron antes y después. Y obviamente quiero agradecerle al doctor Romero, que nos acompaña hoy, y a Horacio Sanguinetti, que es uno de nosotros, pero que está en la mesa también junto con Tulio Ortiz. Yo quería... por cierto, acabo de decirle que lo iba a mencionar y me lo estaba salteando. Quiero agradecerle a Jorge Kors que nos acompañe. Yo voy a cometer una infidencia, que Jorge me va a perdonar, pero Jorge formó parte del último gobierno universitario de acuerdo a las normas del estatuto que tuvo esta casa hasta la noche de los bastones largos. Jorge Kors en esa época era solo consejero estudiantil, quiero que lo sepan, para los que lo ven lindo y buen mozo. Jorge era consejero estudiantil de la Facultad de Derecho en el Consejo Directivo que terminó sus funciones en julio del 66. Es re lindo que estés acá con nosotros. Muchísimas gracias a todos y te dejo que lo mando. Gracias, doctora Pinto, nuestra decana. Yo voy a ser muy breve. Me voy a referir a mis sensaciones en aquel momento y a unas reflexiones que podrían ser permanentes, pero las vamos a decir en momento. 2 cosas que a mí me conmovieron. Aparte de la brutalidad, del salvajismo, del inexcusable de lo que pasó esa noche, me impresionó mucho la indiferencia general que había en la sociedad argentina frente a ese atropello. Eso hay que reconocerlo. Y esto tiene que servirnos de experiencia. Guarda con las indiferencias. Guarda con las indiferencias. Lo otro que me llamó también la atención es cómo puede ser que sean tan brutos. Tenían la excusa de que la UBA estaba en manos de los comunistas. Por lo tanto, 3 puntos. La intervenimos y los echamos. Por primera vez, desde el año 1962, los humanistas habían tomado el comando de la Universidad de Buenos Aires, primero con el doctor Julio Rivera y luego con Hilario Fernández Long, que fue el que se tuvo que aguantar la noche de los bastones largos y que tuvo que irse. Indiferencia y estulticia intelectual. Qué grandes enemigos que tenemos que combatir acá en la universidad. Por lo tanto, voy a terminar con esto. Hoy, después de 50 años de todo lo que pasó, yo digo, guarda, tenemos que luchar contra la indiferencia y sobre todo tenemos que luchar contra cualquier manifestación de violencia, fuera y dentro de la universidad, sea verbal, sea de hecho, como fuera. Nada más, señora decana. Señora decana, queridos amigos, voy a ser breve también porque el tiempo lo merece y lo exige. Yo ingresé a esta universidad en el año 54, o sea que vi las dos, padecí la universidad peronista
2 años y gocé de la gran universidad del 55 en adelante, los años restantes de mi carrera. La universidad, pero la Facultad de Derecho peronista era totalmente vacía. En 2 años yo habré escuchado clases y asistido y rendido exámenes con unos 20 profesores entre titulares y adjuntos. Recuerdo uno, Faustino Legón. Todos los demás no existen para mí. Eran unos inútiles totales, no sabían dar una clase. Algunos eran eminentes investigadores, conocían muy a fondo sus materias. Había algún historiador muy importante, como Ricardo Levene, por ejemplo. Pero las clases eran calamitosas, aburridas. Dormíamos unas siestas monumentales. Y de golpe, esa otra universidad, que empieza con José Luis Romero, puesto a propuesta de los estudiantes de la FUA, y que fue, no lo digo porque esté Luis Alberto, porque ya se lo he dicho muchas veces, a mis 80 años largos he conocido mucha gente, pero el hombre más completo, excepcional que conocí fue José Luis Romero, por muchas condiciones que no es necesario mencionar aquí, que me requerirían clase y una conferencia especial. Pero nos unió la ópera. Cuando él, que era un gran amante de la ópera, advirtió que a mí me gustaba también, me dijo, formamos la misma tribu. Yo era un estudiante de Derecho, él era el interventor de la universidad, el rector. Y sin embargo, entendía que en el ámbito de la ópera éramos parejos. Y así fuimos después, fui su abogado y fui a raíz de eso, me honra tanto decirlo, su amigo, a pesar de la diferencia de edad. Bueno, la universidad que me formó fue excepcional. Ahí encontré lo que era tener un maestro. Encontré a una serie de profesores eminentes, entre los cuales recordaré la actividad que se hacía, por ejemplo, por obra de Ignacio Beniski, en las revistas que él fundó. 2 revistas, la universidad no tenía nada, no publicaba nada. Esas revistas, una de ellas la manejábamos los estudiantes. Teníamos unas reuniones deliciosas, donde además de hacer desaparecer unas pilas así de sándwiches, éramos prestidigitadores, desaparecían rápidamente. Conversábamos con Luis Jiménez de Azúa, con Dassen, con Beniski mismo, con las grandes figuras intelectuales de los docentes que con muchos de los cuales teníamos diferencias ideológicas, pero siempre un gran respeto. Tuvimos un gran respeto, lo fui consejero estudiantil junto con Basila Luco, y teníamos una oposición vehemente contra López Olacilé, contra Resolía, contra Guaglianone, que era el decano, pero siempre con un respeto excepcional. Y cuando publicamos, la FUBA publicó un libro así gordo sobre la reforma universitaria, la universidad, la Facultad de Derecho, nos dio un aporte financiero. Recuerdo que Guaglianone, delante nuestro, llamó al tesorero y le dijo, ¿podremos darle un subsidio a la publicación de FUBA? El tesorero dudaba, no sabía si Guaglianone quería o no quería. Entonces le dijo, haga un esfuerzo, busque. Sí, por supuesto. Bueno, y ahí se hizo. Y además teníamos la extensión universitaria, otra novedad, no existía hasta ese momento. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo trajimos a Jean Vilar con el Teatro Nacional Popular, que nos dio una función completa. Lo trajimos a Aarón Khachaturian, que nos habló de música, con un traductor, una cosa, y después admitió el debate, las preguntas. Lo trajimos a Rafael Alberti, en ese momento el más grande poeta de lengua española, que habló sobre Deodoro Roca, que había sido su gran amigo. Pero más que él nos impresionó quien lo acompañaba, que era un torero, Mario Cabré, que había estado en la intimidad de Ava Gardner, por lo cual para nosotros es una especie de Dios. Bueno, y estas cosas que fueron realmente notables, que culminaron con la Noche de los Batones Largos y con la caída de Illa, en la cual participó una enorme cantidad de gente, de los más insólitos partícipes que podríamos mencionar. Por ejemplo, ¿qué dijo Sábato? Estamos hartos de politiquería, hartos de mistificaciones, de comités de combinaciones astutas para ganar tal o cual elección. Pronto estaría harto de represión. Y junto con él, el peronismo, los sindicalistas, Frondizi, Allende, Alzogaray, por supuesto, en fin, todos. Y
como grave imputación los estudiantes reformistas, inclusive de izquierda de la universidad, que salían a la calle al final de Ilia pidiendo más presupuesto, cuando la universidad tenía el presupuesto más alto de su historia, y sacaban, por ejemplo, gente económica, sacaban los bancos a la calle y daban clases en la calle interrumpiendo el tránsito. Todo lo cual fue preparando raudamente el espíritu, el criterio para lo que pasó después. Y que todos sufrimos, por supuesto, como después se vio. Quiero decir, para ir terminando, este fue un acto gravísimo. La noche de los bastones largos fue durísimo, pero no fue el único. La historia, no ya de la universidad, de la educación, desde antes que se creara la universidad, de la época colonial, tuvo siempre enfrente la educación, donde fuera que fuese, el poder político, el poder militar, el poder del autoritarismo, con Rosa, con los años 30, con el peronismo. Desde el 43 en adelante, yo esa universidad la conocí, hubo centenares de estudiantes arrestados, detenidos, hombres y mujeres torturados, picada eléctrica, y aquí puedo contar una anécdota maravillosa de Félix Luna cuando lo visita Perón en Puerta de Hierro, y Perón le cuenta sus evidentes éxitos sociales, todo lo que había hecho, y Falucho le dice: sí, general, es cierto, pero mire, en su época se torturó. ¿Cómo? Dice: ¿pero a quién? A mí me torturaron, me aplicaron la picada eléctrica. ¿Y qué le dice el gran Zorro? ¡Qué barbaridad las cosas que hacía Borlenghi! Él no sabía. Muy bien, quiero decir todavía que recuerdo algunas figuras muy particulares que sufrieron la noche de los bastones largos. Julio B. Simón, a quien se ha recordado poco porque no era profesor, era el secretario de la facultad y había sido el secretario del gran rector Ricieri Frondizi, y padeció la noche de los bastones largos. Y quiero recordar a Juan José Lambialle, que poco después fue detenido, encapuchado, torturado, y tuvo que escapar a Brasil, y ahí terminó su carrera mucho tiempo después. En fin, en la facultad, los que renunciamos, inclusive algunos que no renunciaron porque decían que nos echen, nos quedamos hasta que nos echen, hicimos una serie de conferencias muy violentas donde decíamos lo que se nos ocurría y estaba lleno de estudiantes. Y así combatimos y obtuvimos además algunos amparos y con algunos jueces como César Arias, a quien debo recordar, que hicieron lugar a esos pedidos de los estudiantes, restablecieron los centros de estudiantes que habían sido también abolidos y disueltos. Y debo recordar que en la Facultad de Ciencias Económicas, que es donde yo era profesor de Derecho, pero acá todavía no era profesor en esta facultad, sino que dictaba Derecho en Ciencias Económicas, y con Alberto Siria dimos conferencias, y el que las organizaba era el presidente del centro de estudiantes, que se llamaba Oscar Suberov. Queridos amigos, con esto recuerdo tantas cosas más y me conmuevo, como Luis Alberto, me conmuevo pensando en esa época, que deseo a los jóvenes de hoy que ellos no tengan que vivir nunca más. Muchas gracias. Bueno, un par de recuerdos a contracorriente, digamos, ¿no? A esta altura de mi vida las cosas tienen una claridad que no tenía en su momento. Recién Horacio recordaba las manifestaciones reclamándole al presidente Ilia por el presupuesto. Yo me inicié en las manifestaciones políticas y lo recuerdo como un verdadero sacrificio iniciático, participando en una manifestación y llevando un cartel que decía presupuesto popular con gobierno popular. El segundo recuerdo es la noche del golpe, el 28 de junio. Estábamos en la facultad, en las aulas grandes del sótano,
activistas de un conjunto de agrupaciones estudiantiles discutiendo la expulsión de nuestra agrupación de un compañero, una discusión larguísima, estuvimos como hasta las 2 de la madrugada, ¿no? A la noche tarde alguien entró y dijo, hubo un golpe de Estado, lo sacaron a Ilia, y dijimos, ah, sí, bueno, y seguimos enfrascados en nuestra profunda discusión sobre el compañero y las tendencias políticas. El tercer recuerdo, también a contracorriente, tiene que ver con la renuncia. En mi facultad no fue tan masiva, pero fue importante. En mi carrera de historia, muy poca gente renunció. Y el tema de la renuncia fue muy controvertido. Yo personalmente pertenecía a un grupo joven que sosteníamos que era un acto equivocado, que dado que los estudiantes no podían renunciar, los profesores que se solidarizaban con los estudiantes debían permanecer en la facultad con ellos. Actualmente que los echen, pero no irse, ¿no? Y yo inicié mi carrera docente en la cátedra de Historia Social, ocupando el lugar de compañeros que habían renunciado, cosa que a la distancia me satisface porque creo que el grupo de gente que hizo eso cumplió durante 2 o 3 años que pudimos quedarnos un papel bastante importante como referencia, ¿no? Pero me di cuenta de que habría estado en desacuerdo con Horacio, cosa que me asombra mucho y demuestra que la realidad siempre es mucho más complicada que las teorías. Fue en definitiva tan grave esto y tan unánime el repudio que tuvo en definitiva y que tiene históricamente la noche de los bastones largos, que les voy a leer lo que dijo alguien en agosto de 1970. Fue un grave error, se cometió al llegar al poder con la intervención. El gobierno se equivocó, y ello porque no supo enfocar correctamente el problema. Agosto de 1970, el general Onganía. Muchísimas gracias. Quizás soy la única del panel, no porque sea demasiado joven, que no estaba en la universidad en la noche de los bastones largos. Yo entré 4 años después. Pero me parece que conmemorar los 50 años de la noche de los bastones largos no solo supone rendirle tributo a quienes resistieron el acto de opresión a la autonomía universitaria, sino que también nos obliga a capitalizar la enseñanza de lo que sucedió. De nada sirve repetir periódicamente un tributo si con ello no habilitamos a que ese tributo enriquezca el futuro, evitándonos ser sorprendidos nuevamente. Pido disculpas y voy a tratar de abreviar algunas cosas que creo que son repetición de lo que ya escucharon. La Argentina de mediados de la década del 50 fue probablemente la más promisoria en creaciones científicas e intelectuales. Una generación de hombres y unas pocas mujeres tuvieron la visión de concebir y poner en marcha proyectos realmente importantes para una Argentina con futuro. Sustancialmente estaban dotados de un pensamiento estratégico que lamentablemente terminó con ellos y que hasta hoy no ha podido ser recreado en forma sustentable. La universidad, y entre ellas la Universidad de Buenos Aires, como decía Romero hace un rato, vivieron una época especialmente promisoria, desde mediados del siglo y hasta esa noche del 29 de julio del 66. Por un lado, se había dotado de ciudadanía política a los 3 claustros, y por otro lado, a lo mejor porque Ricieri y Frondizi era más creativo que otros, o a lo mejor porque vino después que otros que tuvieron buenas ideas, prometió y logró concreciones importantes. Romero hablaba de UDEVA, yo tuve el privilegio de ser la presidenta de UDEVA durante 3 años,
Lamentablemente en un momento en que UDEVA no tenía un solo recurso, con plata UDEVA es uno de los trabajos más lindos que uno puede aspirar a tener en la vida, pero la idea de UDEVA era la idea de que la universidad pública de la Ciudad de Buenos Aires subsidiara la cultura de todo el país. Y esta es una idea que me parece interesante. En esa idea, como recién recreaba Horacio Sanguinetti, la Facultad de Derecho tenía más de un representante. El primer directorio de UDEVA lo tenía José Babini, Jean Carlini, estaba Ignacio Viniski, estaba Telma Reca, los grandes nombres que tenía la Universidad Argentina de esa época. En esa misma época también, y lo decía Romero, se creó el CONICET, y Bernardo Hussein fue el primer presidente del CONICET, pensando en el CNRS francés, ¿no? en el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica de Francia. También se creó la Comisión Atómica, probablemente con algún origen un poco más difuso a partir del proyecto de Isla Huemul, pero la Comisión Atómica también en su momento se propuso algo parecido a la autonomía tecnológica en materia nuclear en Argentina, y eso también era algo provisorio. Lo que parecería surgir de ese periodo es que se diseñó una visión de país, que uno podía comprar o no comprar, con la que se podía estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero sustancialmente era una visión de país que era genuinamente propia, que era generada por la inteligencia nacional. En ese periodo entonces es cuando, después de Ricieri, viene Julio Rivera, como se recordó recién, que acaba de fallecer, Hilario Fernández Long, y como secretario general de la universidad, Ludovico Ivanisevic. En esta sala está también mi colega Luis Baraldo Victorica, que es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas. Luis y yo estuvimos con Ivanisevic en el consejo, en el directorio de UDEVA. Es un señor muy mayor que estaba los otros días en el homenaje que la universidad hizo por esta noche, y sostenía con la misma vehemencia que debe haberlo hecho en la década del 66 ciertos principios sustanciales para la autonomía universitaria. Lo cierto es que después viene el derrocamiento de Ilia, la dictadura que se instaura, la dictadura de la Revolución Argentina, impone una increíble intolerancia en materia cultural, una sospecha de todo tipo de actividad artística y una persecución a la militancia. El venir por la universidad pública el 29 de julio del 66 supuso iniciar un paréntesis larguísimo, un paréntesis que solo termina con el restablecimiento democrático del 10 de diciembre del 83. En el medio hubo un interregno democrático en la Argentina, pero la UBA y en general las universidades públicas no llegaron a tiempo a regularizarse como para retomar sus propias instituciones. Por lo tanto, de julio del 66 pasamos a los consejos directivos que se van a designar recién después de los 2 primeros años del restablecimiento democrático, o sea, cuando Francisco de Lich, que también hace poco tiempo que acaba de fallecer, deja de ser rector normalizador y cada una de nuestras facultades puede pasar a elegir sus propios representantes. En ese contexto es indudable que la Noche de los Bastones Largos fue el primer gran vaciamiento de algo que parecía provisorio. Yo no estoy en condiciones de poder discutirle a Luis Alberto Romero, que es un historiador de nota, si efectivamente hubiera pasado lo mismo sin la Noche de los Bastones Largos y la Universidad Argentina se hubiera ido a pique o no lo sé. Pero lo que sí me parece claro es que hay ciertas actividades que la universidad pública desarrollaba en esa época, como cuestionar, debatir, discutir, disentir, que son cosas que en estos ámbitos son moneda corriente, son lo que tenemos que hacer todos los días, que indudablemente ponían en peligro una cierta uniformidad que el gobierno militar quería. Y básicamente era una visión que atentaba contra una frágil visión del mundo y de la Argentina que tenía el gobierno de la época. Creo que la Noche de los Bastones Largos es importante para nosotros los universitarios, más allá de serlo para el país, porque pone en valor la autonomía universitaria. Creo que esto permite comprobar que la esencia de la UBA, estoy hablando solamente de la nuestra, pero esto podría ser dicho de otras universidades públicas, no es la homogeneidad, sino la más completa heterogeneidad. Somos todos distintos, todos pensamos diferente, pero en este contexto de autonomía universitaria podemos convivir. Para decirlo rápido y mal, creo que no cabe pedirle a la universidad pública, y en ella a nosotros, a la Universidad de Buenos Aires, que seamos oficialistas simplemente porque sí.
Creo que es peligroso pensar instituciones como la universidad pública solamente vestidos de colores de política partidaria, y esto también se dijo acá. Creo que en estos ámbitos los radicales, los peronistas, los socialistas, los comunistas y todos los otros istas que nosotros podamos pensar solamente expresan pequeñas muestras de lo que resulta ser su código identitario. Todos tenemos posiciones en política, pero en este ámbito cada uno puede pensar que hay un poco de cada cosa, pero afortunadamente hay demasiado de ninguna. Y eso porque la historia le ha permitido recordar a nuestra universidad que su propia tradición le dice que lo mejor que le puede pasar es que sea igual a sí misma. Es un mal negocio pensar que la universidad tiene que actuar como un órgano de gobierno. Los países, y entre ellos el nuestro, los gobiernos, y entre ellos los nuestros, ganan con una universidad crítica, activa, que se renueve, que piense y que trabaje los grandes temas sociales, científicos, nacionales desde su perspectiva, que es la perspectiva de los universitarios. Recién Romero decía, bueno, esto de los grandes temas nacionales es casi un lugar común, y es probable que esto sea así. Sin embargo, yo creo que cada una de nuestras facultades tiene un ámbito de su saber que tiene que ver con los grandes temas de la sociedad en la que todos vivimos. Y esto nos permite pensar que podemos trabajar esos temas con una visión distinta. Una visión que no tenga torres de marfil, pero que tampoco tenga trincheras partidarias. Un ámbito en el que podamos pensar en alternativas y respuestas para muchas de estas cuestiones. Que podamos pensar en cómo retribuir a los ciudadanos que pagaron nuestros estudios y que hoy nos pagan nuestra docencia con respuestas adecuadas. Para que podamos contribuir a la construcción democrática, para que podamos no solo seguir cumpliendo años, sino empezar a crecer y a superar los pendientes. Nosotros tenemos pendientes los accesos a casi todo, a la educación, a la justicia, a la igualdad de oportunidades, al desarrollo humano, para que podamos empezar a pensar un futuro más allá de la próxima generación, con conciencia de libre determinación del plan de vida, con conciencia de equidad de género, con conciencia de la necesidad de superar la pobreza estructural, esa que va más allá de no tener plata hasta fin de mes, con un enfoque de respeto a las instituciones, con un enfoque de respeto a la democracia, no solo en nuestros claustros, sino en el país. La noche de los bastones largos tiene que servirnos para pensar que una universidad como la nuestra, que es la más grande del país y que carga con la responsabilidad de serlo, debe seguir siendo autónoma, gratuita, laica y gobernada. Que así hace muchas macanas, pero que si no lo fuera, haría muchas más. Muchas gracias. Algo que fue muy duro y uno a veces no lo medita. Los golpes militares, los gobiernos democráticos y la universidad. Voy a hablar de esta casa, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, que acompaña al resto. Uno dice, bueno, pero nos mantuvimos bien. En las carreras de grado, los gobiernos militares lo primero que hacían era disolver el naciente posgrado. Lo que estaba consolidado en la Universidad de Buenos Aires era el doctorado. Desde los inicios de la UBA se suspendían los doctorados. Eso lo recuerdo, porque yo me recibí en 1964. Tuve la carrera de época de oro. En el 66, lo primero que se suprimió quedaba suspendido, no se derogaba, se suspendía. En
Entonces, eso que a veces no se ve, porque siguen graduándose abogados, médicos, ingenieros, pero que conlleva una tarea posterior grande de investigación, de donde suelen surgir los profesores, quedaba congelada. Es una cosa que no evalúa. Y bueno, mi opinión es que no nos extrañemos de que los estudiantes le tiraran tortugas al presidente Ilia acá en la calle Las Heras de Pueyrredón. Eran los chicos de ingeniería. No nos extrañen los bastones largos, la sangre, la vuelta a la democracia. Después, el 76, peor que peor. Del 83 para acá, hemos vuelto a organizarnos como podemos. ¿Saben qué pasa? Que requiere, no es natural en el hombre reconocer el derecho del otro o el color de piel. Siempre lo distinto parece ajeno. Requiere educación, larga educación, honrar eso, enseñar al respeto al otro. Es una vida entera. Si no, vamos a quedarnos siempre en lo mismo. Yo, como vengo de filosofía del derecho, en uno de sus libros, el doctor Vilanova recuerda que Grecia señaló el principio de la democracia, donde la igualdad, el respeto al otro, simbolizándolo en Tales de Mileto. Fue el primer maestro que no quería que el alumno repitiera lo que él decía, lo instaba a que lo contradijera, a que mejorara argumentos. Este es el tema, no discutir sobre personas o qué hubiera ocurrido si no hubiera estado la noche de los bastones largos. No, hay que discutir ideas con el marxista, con el de derecha, con el que cree que no pertenece a ningún lugar. Ideas. Esto lleva tiempo, lleva una larga educación. Hay que acostumbrar desde la infancia a no imponer ideas. Y acá tenemos a nuestro Dios, a Sarmiento, que dijo: las ideas no se matan ni con bastones ni con torturas. Nada más, descanso.